Bendito, bendito sea el Señor Jesucristo en esta hermosa mañana creada por Él para la gloria de Dios que nos las presta este bendito día y que ciertamente hay que aprovecharlo al máximo, pero no es para que te vayas al mundo, aprovecharlo para buscar de Dios. Es para eso que Dios nos da más tiempo de vida. Para aquellos que nunca han conocido al Señor, hoy puedan conocerlo, puedan arrepentirse de sus pecados. Para aquellos que conocieron de Dios y se apartaron de Él, vuelvan a venir a Él. Y para aquellos que están todavía en el Señor, hicieron un verdadero arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Y estén firmes todavía más en el Señor, como dice su palabra. El que esté limpio, pues que debe limpiar más, y aquel que esté sucio, pues ensúciese más. Para aquel que está en Cristo, pues para que se limpie cada vez más de sus pecados. Porque esa es lo que el Señor quiere, que estemos limpios delante de Él. Porque su palabra dice que solamente aquellos que están en el Señor, aquellos que están limpios de corazón, pues puedan ver a Dios. Solamente los que están limpios de corazón. Por eso es mandato del Señor Jesucristo que debemos de santificarnos. Si conoces o no conoces, ya conociste o estás conociendo al Señor, pues sigamos buscando. Hay 3 tipos de espíritus. ¿Cómo estás? O sea, espiritualmente, vaya. Dice que existe el frío, el tibio y el caliente. El pecador, el impío y el justo. El pecador es el mundo. El impío es aquel que conoció del Evangelio y se apartó de él. Y el justo es aquel que se está esforzando, porque la palabra dice que no hay ni un justo, ¿verdad? Pero Dios lo toma como justo aquel que se está esforzando a santificarse, a cada día más buscar al Señor. Entonces son 3 estados espirituales que en el mundo existen. Veamos en qué estamos nosotros, en qué estado espiritual nos encontramos. Dice su palabra en Apocalipsis 22, versículo 11. Dice, el que es inmundo, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, o sea, el que está sucio espiritualmente, lleno de pecados, sea inmundo todavía. Y el que es justo, o sea, que el que es en la verdad, que el que se está limpiando, que el que está llevando la palabra en la vida cotidiana todos los días, dice, pues practique la justicia todavía. Siga practicando la verdad, siga llevándola a cabo en su vida, siga testificando que Jesús está en su corazón. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquel que está en la santidad, aquel que está todavía, se está santificando, entonces todavía sigue santificándote cada vez más. Esa es la regla, ese es el mandato, es lo que el Señor nos comparte. Por eso que hay 3 tipos de espiritualmente, 3 cómo vive el mundo, vaya, cómo está cada persona aquí en el mundo que conoce o no conoce del Señor. Entonces, es lo que nos manda el Señor a hacer. Si empezamos por el pecador, que está frío, que está en el mundo, el que no ha conocido de Dios el Evangelio. Ese es el pecador, ese es el tibio, ese es el frío, perdón. El que no ha llegado nunca a arrepentirse, el que no ha buscado del Señor nunca, que se le ha aplicado el Evangelio y no ha querido nada con Dios. El que se le sigue predicando el Evangelio para un día el Señor
toque su corazón o de verdad él tome la decisión y le pida perdón. Ese es el pecador, por eso dice el Señor, y por todo el mundo, porque el pecador, que es el frío, se reconoce el mundo, se reconoce como que es el mundo, vaya, porque vive en el mundo, vive en los placeres que el mundo ofrece, vive en las pachangas, en las borracheras, en las orgías, en las relaciones ilícitas. ¿Cuáles son las relaciones ilícitas? Pues el que esté viviendo con una persona que ya se casó, que no se divorció, o que estés engañando a tu esposo o tu esposa estando casado y te veas con tu amante, o que tengas relaciones sexuales con otro hombre siendo tu hombre, o una mujer siendo otra mujer. Eso es ser son relaciones ilícitas, son relaciones que Dios no aprueba, que abomina. Dios no aprueba ese tipo de relaciones que el Señor dice que nunca mandó a hacerlas. Él nos habla de que Él hizo un hombre y una mujer. Escrito está en Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora dice acá, en Génesis 22, y de la cosilla de Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿De dónde sacó Dios? ¿Qué es lo que sacó Dios? De la costilla de Adán dice que sacó una mujer para que fuera su compañera. Aquí lo dice en el 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí lo especifica claramente. Sacó de la costilla de Adán una mujer para que fuera su compañera, se uniera a ella, dice, juntos, y fueran una sola carne. Dice, dejarás padre y madre, y es lo que se hace ahora, ¿no? Dejas papá y mamá, te casas con tu mujer y tienes una familia. Se une el hombre y la mujer. ¿A dónde está aquí en la Biblia que Dios dice que sacó un hombre de Adán? ¿Y dónde habla que Adán era mujer y sacó otra mujer para tener el lesbianismo? ¿Dónde está escrito que esos homosexuales hablan y dicen que Dios así los hizo? Mentira. Dios nunca va a hacer abominaciones que Él mismo no va a aceptar. Él no acepta las abominaciones. Está escrito aquí en Éxodo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de ¿quién? De los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él visita la maldad de ¿quién? De los padres. Y de los padres, el pecado de la maldad que hay en los padres, dice, viene a llegar sobre los hijos, cae sobre los hijos. ¿Por qué salen homosexuales? Es que de chiquito ya era así el niño. Pero no fue porque Dios lo hizo. Fue por causa del pecado que cometió el padre y la madre, cayó sobre el hijo. Aquí lo dice, ¿eh? La maldad de los padres sobre los hijos, o se cae sobre los hijos, va sobre los hijos, la maldad de los padres.
¿Por qué? Dice, no te inclinarás a ellas. Hasta habla de las imágenes, de la idolatría, en el cual si no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba del cielo, debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene idolatrías. He visto casos que más que nada en la idolatría es donde Dios pega mucho, porque quitan a Dios y le dan la gloria a Lupita, a Judas, a la muerte, al diablo. Y dicen que Dios está ahí, y ellos saben perfectamente que Dios no está ahí. Pero la adoran porque no les dice nada, no les dice su pecado. Pueden tenerla haciéndole ahí enfrente de ellos y pueden estar teniendo relaciones sexuales con otra persona enfrente de esa imagen. Sí, porque hay gente que existe en sus imágenes en su cuarto y puedes tener relaciones sexuales fuera de tu matrimonio con un amante, te está viendo en la imagen ahí, pero no te habla, no te dice nada. Puedes estar tomando, puedes estar drogándote, puedes estar robando. Y como está calladita, no dice nada. Es que Dios perdona. Sí perdona. La imagen nunca te va a perdonar porque ella no está ahí, está un demonio detrás de ella. No está Dios. Por eso la mayoría les gusta adorar las imágenes, a las estatuas, porque no les dice su pecado. Pero si tú vas a la Biblia, ahí el Señor sí te va a decir tu pecado. Por eso es que prefieren estar adorando imágenes mudas, que tienen oídos, ojos, ven, ojos, boca y todo, pero no hablan, no te reprenden, no te exhortan, no te dicen arrepiéntete de tu pecado. Por eso es que la mayoría quiere estar adorando a ellas, que se hacen tontos porque realmente saben que ellos no hablan. Y si tú agarras la Biblia, ahí sí habla. Si tú vas a esos lugares donde de verdad están hablando la palabra, ahí sí van a hablar del pecado. Entonces, mejor prefiero decir, no, que esa religión, esas son falsas. Te quieres que meter que el diablo te dice y tú crees para qué. Para que no diga, Señor, a mí no me dijeron y te quieres hacer la que no está, que no es cierto. Cuando es verdad. Sabes perfectamente que ahí no está Dios. Mucha gente sí lo sabe. Otras se ignoran. Pero por eso el Señor habla, para que quite la ignorancia. De donde te está diciendo, Señor, que muchas causas de que esos hijos nazcan así, no es porque Dios los haga ellos homosexuales, que allá anden hablando, gritando que el Señor los hizo homosexuales. Así nací yo. Y luego las papás, es que así me nació, pues sí, por tu pecado. Porque tú tienes culpa de que tu hijo haya nacido así por tu pecado. No te quisiste arrepentir cuando el Señor varias veces te habló, antes que viniera la consecuencia de ese hijo homosexual o de esa hija lesbiana. La gente se queda tranquila, es que así Dios me lo dio, entonces no tengo culpa. Pero cuando Dios viene con la palabra, dices, tienes culpa. Nunca te quisiste arrepentir de tu pecado, que entonces el Señor te dijo, y te nace un hijo homosexual o lesbiana. Y dice, quieren lavar las manos como Pilato. Que no tiene culpa, que Dios así te lo dio. No es cierto. Fue por tu consecuencia, porque pecaste, no te arrepentiste de tu idolatría, de tu pecado, de adulterio, de fornicación, de tu prostitución, de tus borracheras. Entonces, de verdad, echarle la culpa al Señor por todo, como Adán y Eva lo hicieron, ya no nos queda. Investiga por qué tus hijos nacieron así. Y puedes llegar hasta buscar tú el perdón de Jesucristo y ese hijo puede llegar a arrepentirse. Porque Dios te va a pedir cuenta por ese hijo que te nació de esa manera. Porque tu pecado le alcanzó a él. Dice, la maldad de los padres sobre los hijos. O sea, tu pecado, tu maldad, tu pecado le llegó a él, no a ti. No recuerdo dónde está un versículo de habla de Acab. El rey Acab pecó. A él no le llegó, se arrepintió. Yo le digo, mira,
le dijo no me acuerdo que Jeremías, Elías, no recuerdo qué profeta era, pero dijo, ¿ya viste cómo se arrepintió acá? Dile que lo voy a perdonar, pero su pecado va a caer sobre su hijo. Y su hijo se murió. Entonces el pecado no cae como nosotros a veces, por el hijo que vas a tener o por el hijo que tienes. Entonces ciertamente el Señor nunca da que digas tú que Dios me hizo un hijo homosexual, es mentira. Dios no da un hijo homosexual. Por esa razón es que el Señor nos dice, habla, predica a tiempo y fuera de tiempo. Para ver que nos dan al Señor que en el mundo, el pecador, aquel que está frío, que no conoce la palabra, para que conozca su pecado y se arrepienta. Entonces eso es lo que nos habla el Señor de lo que está en el mundo. Ahora aquel que conoció del Evangelio, pero se apartó de él, lo está apartando, es impío y está tibio. Entonces el estado espiritual del tibio es sinónimo de impío, que se apartó de Dios, que vive un evangelio de, como le dicen, light, que está todavía con cosas del mundo y que también busca de Dios, pero que no está firme, que anda todavía deleitándose en los placeres. Gente que ha llegado al Señor y toma. Gente que puede ir a la iglesia y siguen sus pecados, sus maldades, sus odios, sus contiendas, siguiendo las discos. Sigue haciendo lo mismo. Puede un día se haya arrepentido, pero no lo hizo de verdad. Por eso el Señor que de boca, este pueblo me ama, porque yo conozco su corazón. Vemos que Saúl fue uno de los que de verdad no se arrepintió de todo corazón, porque Dios le quitó el trono. Aquí lo habla dice en 1 Samuel capítulo 15, Saúl desobedece y es desechado. Dice en el 28. Entonces Samuel le dijo, Dios ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aleluya. Era rey Saúl. Dios lo quitó porque desobedeció, no quiso quitar a aquellos, no quiso matar a Gad, al rey, a las ovejas, a todo lo que dijo. Aquí no es tanto el que está hablando de matar ovejas el rey, sino quiso matar el pecado. Quiso arrancarlo de la raíz, aquel pecado que lo estaba llevando a la muerte espiritual, alejarlo de Dios. Es que me gusta el dinero, es que me gusta la brujería, es que me gusta los placeres del mundo, me gustan las fiestas, me gusta. Y un tiempo a lo mejor se arrepintió, pero volvió. Porque dice que la tierra donde cae la buena semilla, y cayó en mala semilla, en un lugar donde está el espino, los afanes del mundo, dice, la ahogaron. Vino la escasez, vino los afanes, vino las preocupaciones y se ahogó. No pudo en la prueba, no pudo en la situación que estaba pasando y ahí cayó. Llegó a la tentación donde se apartó él mismo del Señor. Dejó de orar, dejó de estudiar, dejó de predicar, dejó de todo. Y aparte, eso fue porque él mismo le dio chance a Satanás, dejarlo desnudo. ¿Cómo te destruye Satanás? Aquellos que ya conocieron el Evangelio, les va quitando todo.
sin que ellos se den cuenta. Va durmiendo, durmiendo, sedando. Cuando se dan cuenta ya no tienen nada, ni tienen fuerza. Y ya no quieren. Van a la iglesia, van a estudiar todo, pero no fluye pues el amor, el cariño, nada a Dios. Están muertos, por eso dice que están muertos espirituales, están tibios. Ese es el estado de aquel que está tibio. Y de aquel que está, pues dice que cae en la buena tierra. Cuando David estaba prendido, estaba lleno del Espíritu Santo. Y él decía dio un buen fruto de arrepentimiento. Se mantuvo firme y obedeció en todo al Señor. Bendito sea el Señor, Rey de Reyes, Señor, te damos gracias por esta bendita palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de Él. Con verdadero arrepentimiento genuino, sean bendecidos todos.